Bueno, queridos papás, nuevamente buenos días. Hoy quisiera trabajar con ustedes unas reflexiones a partir de investigación, a partir de la misma experiencia que hemos vivido, no solamente yo, sino todos los terapeutas que trabajamos con niños y adolescentes que tienen alguna condición de neurodiversidad. Y la idea es centrarnos hoy en ese enfoque integral de la tríada. La tríada es escuela, infante y familia. De alguna manera, imagino yo que varios de ustedes ya tienen claro que esa tríada es necesaria, ¿sí? Y que es fundamental que aprendamos a trabajar en grupo. Quisiera hacer un ejercicio que me gustó mucho, lo realicé en el taller precongreso, porque de alguna manera pues hace que todos entendamos de una forma muy sentida a nuestros niños, niñas y adolescentes que tienen alguna situación que implica un funcionamiento neurológico diferente a lo convencional. Entonces, quisiera proponerles lo siguiente. Ahí me imagino que ya todos están viendo la pantalla, están viendo unos símbolos. Esta es una frase. Esto que está acá arriba es una frase. La idea es que ustedes me digan, ¿qué creen ustedes que dice ahí? Estos tres símbolos, ¿qué frase podrían demostrar? Alguno de ustedes, el que se arriesgue a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué puede significar eso? Pueden escribir en un momentico qué se les ocurre que dice acá arriba en este primer renglón. A ver quién se arriesga. A ver, alguno de los papás o de las mamás o incluso de los otros familiares. A veces hay abuelos en estas sesiones o tíos o hermanos mayores. A ver, alguno de ustedes que se arriesgue. ¿Qué dice acá en esta frase de arriba? Y si alguno dice no, ni idea, pues escríbanlo, ni idea qué dice ahí. Pero es importante escribir algo. No, ni idea. Listo. Gracias, Claudia. Bueno, ¿a qué voy con este juego? Eh, Cuando yo les muestro a ustedes estas imágenes, ustedes tratan de leerlas, ustedes no tienen ni idea qué dice ahí. Exactamente. Ah, mira, aquí ya la familia de Santiago dice, los niños el centro de los objetivos. Entonces, esa es la frase que tú crees que dice ahí, pero resulta que no. Ahí dice una frase mucho más sencilla. Pero mi intención, ¿cuál es? Al ponerlos a ustedes a leer esto. Mi intención es que ustedes se pongan en los zapatos de los niños que en lugar de ver letras, ven estos símbolos, ¿sí? O sea, así como nosotros acá estamos viendo unos símbolos y no tenemos ni idea qué significa, muchos niños que tienen características de neurodiversidad, pues a la hora de ver las letras que los demás vemos, pues no logran realmente entender, ¿sí? Entonces, ahí es importante que, digamos, lo que me interesa a mí de esta actividad es que ustedes se pongan un poco en los zapatos de ellos. Entonces, les voy a dar una pista. Acá dice vaquero, y ustedes ven, es el dibujito de un vaquero. Este símbolo significa y este es un caballo, ¿sí? Este símbolo representa un caballo. Entonces, en este primer renglón dice vaquero y caballo. Ahora, ya les di pistas. En este segundo renglón, ¿qué creen ustedes que dice? ¿Qué frase es esta? Alguien que se arriesgue rápidamente. ¿Qué dice acá? Arriesguense a ver, ya saben que acá dice vaquero y caballo. Entonces, ¿acá qué dirá? ¿Qué querrá decir esta segunda frase? Buenos días, John Jairo. Buenos días, Erika. Mari, buenos días. Pasto y caballo, chévere. Bien, bien, muy interesante. Obstáculo y caballo. Zanahoria y caballo, qué chévere. Pues resulta que acá dice perro y caballo. Este símbolo es el símbolo que representa un perro, ¿sí? Ahora, el luz y caballo.
Ahora, ¿qué significa este de abajo? Ese sí ya está más fácil. Vamos a ver quién le atina primero. Hay un premio especial para la primer familia que atina vaquero y perro. Muy bien, la familia de Santiago está en la jugada. Vaquero y perro. Entonces, miren cómo, muy bien, muy bien. Miren cómo al principio, pues obviamente no teníamos ni idea, pero necesitábamos que alguien de alguna manera nos enseñara a hacer una asociación entre esos procesos de codificación y de decodificación simbólica, ¿sí? A modo más o menos de jeroglíficos. Y ya cuando uno empieza a entenderlo un poco, pues ya lo logra hacer más fácil, ¿sí? Entonces, acá viene otra. Vamos a ver la siguiente. Miren esta vez. ¿Qué creen que dice acá? Acá ya sabemos que este es un perro, ¿cierto? Entonces, ¿acá qué será? Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Entonces, el salida a perro, eso está interesante, Susan. Es lo interesante, ¿no? Sigue el perro a su casa, eso también está muy creativa. Miren cómo, entonces, listo, uno de niño va aprendiendo unos códigos y medio va adivinando, ¿sí? Pero resulta que acá no dice ni siga el perro a su casa, ni perro y parque, no, acá dice el, esto significa el perro grande, ¿sí? Entonces ahí dice el perro grande. Ahora, ¿qué creen que dice acá? Vamos a ver si logran adivinar qué dice acá, en el segundo renglón. El gato pequeño. Bueno, muy bien. Familia de Santiago Romani, muy bien. Eh, muy cerca, solo que este no es un gato, esto es un árbol. El árbol pequeño, ¿sí? Ajá, muy bien. Y entonces este último, ¿qué diría? Esta última frase, yo creo que ya esa varios de ustedes la pueden leer. A ver, ¿qué creen que dice en este último renglón? El vaquero grande y el árbol pequeño. Muy bien, John Jairo, muy bien. Ahora, eso, muy bien, chévere. Los felicito. Muy bien. Entonces ahora les pregunto, ¿qué sintieron en la medida en que fueron avanzando? O sea, al principio, y miren lo curioso, ¿no? Como al principio nadie se atrevía a escribir nada. Y ya cuando les dije pues, lo que se les ocurra, entonces ya por lo menos alguien escribió, no, ni idea, ¿sí? Pero en la medida en que fueron decodificando y fueron como entendiendo y comprendiendo esos símbolos, pues empezaron a sentir algo. Entonces Natalie nos dice que sintió afán, incertidumbre, frustración de no saber qué decía, al principio expectativa, incertidumbre, después confianza en las respuestas, exacto, avance. Y miren cómo a mí me gustaría, si quieres, John Jairo, responder cuando tú ya pudiste hacer la última frase completa larga, ¿qué sentiste en ese momento? Ya cuando tú logras como rápidamente, ¿qué sentiste? Temor a equivocarte. Ah, bueno, eso nos pasa a todos. Pero creería yo que cuando yo te dije a ti, ya, perfecto, buenísima la frase, lo hiciste muy bien, me imagino que sentiste satisfacción de logro, ¿sí o no? Sí sentiste satisfacción. Ah, bueno, perfecto. Entonces miren lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si cuando yo les estoy enseñando los símbolos, yo empiezo a regañarlos o a gritarles, o a decirle, pues es que usted no entiende que ese símbolo es del caballo y no es del perro, es que usted no entiende, si ahí se ve clarito, ustedes, ¿qué sentirían si yo empiezo a intimidarlos? Exactamente, se bloquean, sienten ansiedad, sienten temor, exacto, ¿sí? Entonces, miren cómo cuando nos enseñan las cosas a las buenas, pues aprendemos más fácilmente, ¿sí? Pero cuando nos enseñan algo desde el grito, desde la agresión, desde la amenaza,
Sí, si yo les digo a ustedes, si no lee bien eso, pues no sé, no los saco al parque o no les doy helado, no sé qué, pues inmediatamente empiezan ustedes es en una situación de ansiedad y termina eso afectando su misma actitud hacia el aprendizaje, ¿sí? Y retomo ahí un comentario de Erika que me imagino que es lo que se siente a nivel de logro y es el poder comunicarse de una manera diferente. Claro, cada vez que aprendemos algo nuevo, en nuestro cerebro circula más serotonina, más dopamina y eso hace que nos sintamos bien con nosotros mismos, ya sea una forma diferente de comunicarnos o una forma diferente de hacer las cosas. En este momento acabo de recordar esos videos que a veces salen en Instagram de cómo doblar mejor la ropa. Eso es una nota y me hiciste recordar, Erika, cuando uno ve esos videos y uno dice, oiga, sí, tan chévere, ¿cómo no se me ha ocurrido doblar la ropa así para que quepa mejor en la maleta? ¿Sí? Entonces, cuando uno aprende una forma diferente de hacer las cosas, uno experimenta satisfacción. Pero la clave está es que no hayan regaños, que no haya intimidación, que no hayan gritos, que no haya ningún tipo de amenaza ni de dolor. ¿Vale? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, quisiera empezar ya de entrada, esa era como una actividad para que ustedes empezaran a sentir lo que muchos niños, niñas y adolescentes sienten cuando algo no es tan sencillo como nosotros creemos. Ahora, pues ya voy a entrar a la parte teórica. Entonces voy a empezar por las definiciones. Vamos a aclarar tres definiciones. La primera es la definición de neurodiversidad que me encanta. La neurodiversidad es un concepto que reconoce y celebra, por eso lo pongo en negrilla, celebra la variabilidad natural del cerebro humano. Es decir, la neurodiversidad es una maravilla porque es que la neurodiversidad nos permite entender que cada ser humano es único. Y recuerden esto, recuerden que ningún ser humano es más que otro, ningún ser humano es menos que otro, ninguno. Todos los seres humanos somos iguales, pero al mismo tiempo somos únicos. Esa es una paradoja maravillosa. Y es que nadie es más que otro ser humano, nadie es menos, pero todos somos únicos. ¿Sí? Y en este concepto de neurodiversidad lo que se propone es que esas diferencias neurológicas, como por ejemplo el autismo, el TDAH, la dislexia y otro tipo de trastornos del neurodesarrollo, pues el error es que muchas veces los vemos solamente desde una perspectiva médica o desde una perspectiva de deficiencia, ¿sí? Cuando realmente lo que hay que hacer es verlo como una variación de esa condición humana. Entonces, esto pues va a sonar medio tonto, pero es claro que cuando uno va a donde un especialista como papá y como mamá, uno va con unas expectativas, uno va a veces con unas sospechas, uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? A veces uno va con mucha negación, a veces uno de los dos, o papá o mamá, tiene la negación y dice, no, no, no. Y otro de pronto dice, no, yo creo que sí. Y resulta que cuando nos dan el diagnóstico, inmediatamente pensamos es en lo peor. Es decir, y creo que a varios de ustedes les ha podido pasar, cuando le dicen a uno, sí, mira, definitivamente el diagnóstico de tu hijo es, por ejemplo, un diagnóstico de autismo, pues uno siente que se le va todo al piso, se queda uno sin suelo, se queda uno desconcertado, se queda uno con dolor, con frustración, con culpa, con un montón ¿no? de, de sensaciones tan complejas de manejar. Pero cuando empezamos a entender que realmente no se trata de una situación patológica, ¿sí? Una enfermedad grave, no, simplemente es una variación del funcionamiento cerebral. Entonces, cuando yo como papá o mamá, o abuelo, abuelo, tía, tía, comprendo que ese diagnóstico lo que me está diciendo es, venga, es que el cerebro de su hijo está funcionando de una forma diferente a lo que normalmente vemos, pero frescos, porque aquí lo importante es, primero, que entre todos entendamos, entre todos es colegio, familia y equipo terapéutico. Entendamos cómo está funcionando ese cerebro. Eso es lo primero. Y lo segundo, que todos digamos, listo, entonces, ¿cuáles son los potenciales de ese cerebro? ¿Cuáles son los potenciales de esa característica neurodiversa? Y obviamente hay que ver los déficits, obviamente, ¿sí? Hay unos déficits, y esto es muy importante, queridos papás y mamás, que lo tengan claro, porque es que hay unas dificultades
y me ha pasado en consulta, hay unas dificultades que son, yo los llamo, pues discúlpeme por el término, ¿no? Entre comillas, yo los llamo pendejaditas, ¿sí? Cuando hacemos evaluación, por ejemplo, de signos neurológicos blandos motores y vemos una de esas pendejaditas, como por ejemplo las sincinesias, que son movimientos contralaterales innecesarios. Yo le digo a los papás, miren, esa es una de esas pendejaditas que como uno no analiza ese cerebro a fondo, pasan desapercibidas y esas pendejaditas pues empiezan a afectar el rendimiento del cerebro, ¿sí? No su capacidad, sino su rendimiento. Y muchas de esas pendejaditas se solucionan de una forma muy sencilla. Entonces yo le explico a los papás, cuando hay sincinesias, que son los movimientos contralaterales innecesarios, yo les digo, mire, enséñele a su hijo o a su hija que se acostumbre a tener una mano quieta mientras la otra se mueve. Es decir, concéntrate en que esta mano se quede quieta, concéntrate muy bien y esta la vas moviendo. Incluso si es necesario, ponla sobre una superficie plana, la mano, y esta la vas moviendo y ahora cambio, dejas esta quieta y esta la vas moviendo. Entonces resulta que esa, entre comillas, pendejadita, esa bobadita, lo que hace es que el cerebro empiece a generar nuevas conexiones que no había generado antes y lo que va a hacer es mejorar su rendimiento, ¿sí? Pero hay otros procesos que sí, obviamente, dependiendo de las características, pues difícilmente van a mejorar. Incluso, por ejemplo, en los casos de parálisis cerebral, pues uno sabe que, claro, hay una condición motora adversa, pero afortunadamente en la actualidad hay tantos avances tecnológicos que sí es posible que una persona, niño, niña, adolescente con parálisis cerebral pueda cada vez buscar ser más independiente, más autónomo y desarrollar muy buenas habilidades cognitivas. Y eso lo hemos podido ver. Yo he tenido la fortuna de conocer profesionales, abogados, psicólogos, trabajadores sociales que tienen alguna de estas características neurodiversas y claro, tuvieron que hacer unas adecuaciones, pero afortunadamente tuvieron una familia y unos profesionales que se centraron más en los potenciales que en los déficits y sobre todo un colegio que ayudó a fortalecer más esos potenciales. Más adelante les voy a hablar un poco del colegio. Entonces, miren cómo si empezamos, o sea, si de entrada nosotros los papás empezamos a entender que ese diagnóstico que nos dan, por un lado, sí, el diagnóstico es importante porque es una etiqueta que permite que todos hablemos más o menos el mismo idioma al entender el funcionamiento cerebral de ese niño o esa niña o ese adolescente. Pero más allá de la etiqueta es un requisito, pero más allá de la etiqueta, lo importante es cómo nosotros estamos entendiendo el funcionamiento cerebral de ese paciente. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Podemos tener dos pacientes, por ejemplo, ambos con diagnóstico de síndrome Down. Y a pesar de que son dos niños de la misma edad con el mismo diagnóstico, ambos tienen un funcionamiento cerebral totalmente diferente. Entonces, este puede tener una hiperelasticidad espectacular que hace que sea muy flexible y este otro puede tener unas habilidades lingüísticas mucho más avanzadas de lo que corresponderían. Y ambos tienen el mismo diagnóstico, la misma etiqueta, pero ¿qué es lo importante? No quedarnos en la etiqueta, no quedarnos solamente en el diagnóstico. Lo importante es entender cómo está funcionando ese cerebro. Bien que a veces uno hace informes de diagnóstico de 10 páginas, 7 páginas, y resulta que casi nunca lo leen. Eso es muy simpático porque casi nunca lo leen ni los papás, ni los profesionales, ni los profesores, ¿sí? Pero cuando logramos entender cómo está funcionando ese cerebro, cuáles son esos potenciales y cuáles son esos procesos que requieren de pronto más apoyo o una estimulación diferente a la convencional, pues ahí es donde realmente le estamos dando un aporte a estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué me encanta de esta definición? Primero, pues el cambio de paradigma que es clarísimo. Pues hay un cambio de paradigma, empezamos a ver no el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno. Y eso es fundamental, ¿sí? Segundo, empezamos a valorizar de una forma diferente la diversidad. Eso también es crucial, que empecemos a entender.
que los seres humanos afortunadamente somos diferentes, somos únicos y cada ser humano le aporta algo a la humanidad. Cada uno de nosotros le aporta algo diferente a la humanidad. Entonces, es clave entender que esas diferencias neurológicas siempre, 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 y ojo con esto que he sido insistente, siempre traen unas habilidades únicas y unas perspectivas de la vida totalmente valiosas. Y eso va a permitir, en últimas, pues que haya una mejor valorización de esa diversidad, tanto en la educación como en otros ámbitos, ¿sí? Y por último, pues hay implicaciones a nivel social, es decir, esa aceptación que tengamos nosotros de la neurodiversidad. Gracias a esa aceptación es que nosotros vamos a poder tener una sociedad cada vez más inclusiva y cada vez más empática, ¿sí? Miren cómo, por ejemplo, ya uno puede ver que en muchas instituciones, en muchos espacios, eh, hay cada vez más adecuaciones, por ejemplo, para personas con discapacidad, perdón, con movilidad reducida o con una dificultad a nivel de procesamiento visual o de percepción visual. Y podemos ver que cada vez hay adecuaciones. Ayer casualmente me llamó la atención, ayer me invitaron a una reunión en uno de los edificios más modernos acá en Villavicencio y me pareció espectacular que el teclado de los ascensores, que eso no existía antes, ya viene numérico afuera, entonces uno oprime, por ejemplo, para las personas invidentes, o pueden tocar el teclado y pueden oprimir el número del piso al que van y además de eso hay una indicación auditiva y le dicen puede ir al ascensor A o al ascensor B o al ascensor C. Y ya cuando uno sube, todo el tiempo hay una voz que le va diciendo a uno, ahora vamos a subir a tal nivel, hemos llegado a este nivel. Eso parece espectacular porque precisamente eso es generar una sociedad más inclusiva y más empática, ¿sí? Y miren cómo pues eso lo podemos lograr en la medida en que estemos cada vez como más conectados. Ahora quisiera hablar de esos infantes neurodiversos, el segundo concepto, y voy a empezar por el trastorno del espectro autista. Esta es una aclaración que yo le hago siempre tanto a los papás como a los profesionales, y es que uno no, yo sé que muchos lo hacen, pero lo ideal es que eso no pase. Decir es que el niño es autista, no, el niño es Juan o el niño es Pedro, pero el niño no es autista. El niño tiene un diagnóstico de autismo, ¿sí? Ese niño o esa niña tienen un diagnóstico de, ¿sí? Es que el niño es disléxico, es que el niño es hiperactivo. No, el niño no es eso. Ojo, porque a veces en las familias terminamos etiquetando a nuestros hijos y tengan en cuenta que las etiquetas siempre, siempre van a limitar, siempre. Una etiqueta limita. Y de por sí una etiqueta sirve de justificación. Yo he tenido niños que llegan y yo le digo, bueno, te vas a sentar, no es que yo no puedo quedarme quieto. ¿Y por qué no te puedes quedar? No, es que yo soy hiperactivo. ¿Y quién te dijo eso? No, es que mis papás dijeron que yo soy hiperactivo y que soy inatento. Yo digo, no, pues, ¿cómo es tu nombre? Pedro, no, tú eres Pedro, tú no eres ni hiperactivo ni inatento, tú eres Pedro. Y a veces de pronto te cuesta un poquito de trabajo quedarte quieto y a veces te cuesta trabajo centrar tu atención, pero eso no es lo que tú eres. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y miren cómo, por ejemplo, volviendo al tema de los niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista, miren cómo estos niños pueden tener dificultades en la comunicación, en la interacción social, mostrar comportamientos repetitivos, pero también pueden tener habilidades excepcionales, ¿sí? Casualmente ayer sentí mucha alegría, ayer me encontré con unos papás de un paciente que actualmente tiene ya 12 años, yo lo conocí cuando tenía 3 años y el diagnóstico que se le dio fue un trastorno del espectro autista nivel 2. Al principio fue muy complejo, afortunadamente logramos llevar a cabo la triada y en ese caso, realmente, eh, pues fue maravilloso. Ayer me decían los papás, no, el profesor de batería, porque además el niño era muy inquieto motrizmente. Entonces yo les dije un día, ¿por qué no intentamos batería? La batería es muy chévere porque la batería le ayuda a él a estar moviéndose, pero moviéndose con un propósito, con una intención.
Y además de eso, la batería le va a permitir mejorar la disociación de brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, porque en la batería cada uno de las extremidades va haciendo algo diferente. Y estos papás no hacen sino agradecerme. Ayer nuevamente me decían, y muchas gracias por esa idea, porque realmente es un niño talentoso. O sea, tiene 12 años y ya se lo pelean en las bandas de donde él vive. Vive en Granada Meta, si no estoy mal. En las bandas donde él vive, entonces el profesor dice, no, yo lo quiero en mi grupo, el otro no, yo lo quiero en mi grupo, porque es un excelente baterista, ¿sí? Entonces, nuevamente, a veces nos centramos es en la dificultad y no en los potenciales, ¿sí? Y también ayer atendí a un paciente ya, un joven de 15 años, también con diagnóstico de trastorno del espectro autista, pero excelente para matemáticas, excelente. Y pues afortunadamente desde muy pequeño tuvo una buena estimulación a nivel afectivo. El colegio donde está le dio buenas herramientas afectivas porque hubo otra vez esa triada y parece ser que se va para Alemania, ¿sí? Y parece ser que se va becado pues por su potencial a nivel de matemáticas. Entonces en lo que nos toca trabajar ahorita es más en ese manejo de la aceptación de esas reglas sociales. Otro tipo de trastorno, por ejemplo, que hace parte de esos infantes neurodiversos, pues es el famoso déficit de atención y hiperactividad, que entre otras cosas, eso también lo he visto. Eh, Esto es muy curioso. A veces para uno de papá o de mamá puede ser más llevadero decir es que mi hijo tiene un TDAH a decir es que mi hijo tiene un trastorno de ansiedad. ¿Qué he visto yo? Muchos de los niños, niñas o adolescentes diagnosticados con TDAH, es decir, diagnosticados con déficit de atención y hiperactividad, realmente lo que tienen es una base ansiosa. En esa ansiedad, ellos, obviamente, cuando uno está ansioso, uno se está moviendo todo el tiempo, ¿sí? Y además de eso, le cuesta trabajo centrar la atención. Y con estos papás hemos trabajado para que, bueno, enfoquémonos más en el manejo de la ansiedad y empezamos a ver mejores resultados. Obviamente sí hay niños que tienen, que cumplen con esos criterios, incluso eso me lo enseñó el doctor Medina Malo, que fue el padre de la neuropediatría en Colombia hace muchos años, me enseñó que la mejor forma de diferenciar un niño hiperactivo de un niño ansioso es que el niño ansioso tiene síntomas psicosomáticos. Y él me decía, un niño ansioso, claro, muestra comportamientos de hiperactividad, pero no es un niño con un TDAH. Y un niño con TDAH, realmente para ser un niño con diagnóstico de TDAH, no es un niño ansioso, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, si mi hijo yo lo veo inquieto, distraído y presenta síntomas psicosomáticos como que se le cae el pelo, que se come las uñas, que sufre muchos dolores de estómago, que tiene problemas de gastritis, ojo, saquémoslo de la casilla del TDAH y más bien empecemos a entenderlo como un niño que está presentando un diagnóstico de ansiedad o que está presentando los indicadores de ansiedad, ¿sí? Entonces eso vale la pena que lo tengamos claro, ¿listo? Y igual estos niños, con los niños que realmente tienen diagnóstico de TDAH, pues a pesar, sabemos, ¿no? Que tienen una afectación en su capacidad para concentrarse en tareas escolares, para seguir instrucciones, y muchas veces muestra un desempeño académico inconsistente, pues son niños que cuando mejoran esta situación, también demuestran muchos potenciales. Y muchos de estos niños, el doctor Medina Malo decía muy sabiamente, decía, los hiperactivos son los que mueven el mundo. Así de sencillo. Son niños hiperactivos, son los que mueven el mundo, son los que están haciendo una cosa y la otra. Pero ¿qué es lo importante? Aprender a manejar esa parte emocional. Listo, yo puedo tener este diagnóstico, pero yo puedo también manejar mi emocionalidad y saber en qué momentos vale la pena regular. Y ya los trastornos relacionados con el aprendizaje, pues obviamente sabemos que puede haber un diagnóstico de dislexia, un diagnóstico de disgrafia, un diagnóstico de discalculia, un trastorno del aprendizaje no verbal, un déficit de integración neurosensorial, pero sabemos, por ejemplo, que muchos de esos estudiantes que tienen ese, por ejemplo, diagnóstico de dislexia, ese trastorno para el aprendizaje de la lectura, no todos, pero en su mayoría son excelentes músicos, ¿sí? Porque funciona más su hemisferio derecho que su hemisferio izquierdo.
Entonces, si nos centramos en que tiene que leer y tiene que leer y tiene que leer, pues le amargamos la vida a ese niño o a esa niña, nos amargamos la vida a nosotros y a veces el colegio en ese sentido, y ahí hay que, ahorita voy a hablar del colegio porque es muy importante tener eso en cuenta, a veces el colegio es muy sádico y a veces el colegio es muy tradicional. El doctor Guillermo Carvajal en el Congreso decía, llevamos 250 años con el mismo esquema de educación. Se han hecho unos cambios mínimos, pero muy superficiales, pero llevamos 250 años manejando la educación de la misma manera. Y la idea es que hagamos un cambio en la educación. Eso desde INEA lo estamos generando. Las personas que estuvieron de la Secretaría de Educación en el Congreso, pues se dieron cuenta de que realmente vale la pena generar un cambio de base en nuestra estructura académica y escolar, porque infortunadamente el colegio muchas veces se centra más es en las dificultades de los niños y no en los potenciales. Y he tenido la fortuna de conocer colegios pioneros acá en Colombia que empiezan a decir, no, vámonos por los talentos, fortalezcamos talento. Y si este estudiante no logra leer, listo, consigamos, ya afortunadamente la tecnología nos ayuda, entonces que empiece a leer a través de software basado en inteligencia artificial que lee ya el texto, y en la medida en que lo lee el niño lo va entendiendo y potenciamos más bien sus habilidades que casi siempre son a nivel artístico o a nivel artístico pictórico o a nivel artístico musical. Y entonces ahí es donde vemos cómo van a nacer esos nuevos talentos que a veces la misma escuela y los mismos padres limitamos. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Bueno, y por último, la última definición que voy a trabajar es la intervención sociofamiliar. Ahí es importante tener en cuenta estos elementos. Número uno, la colaboración. Y acá quiero hacerles totalmente, Natalia, totalmente. Acá quiero hacerles una, una pregunta, pero ojo, no es para que la contesten en el chat, ¿sí? Es una pregunta con la que arranco mi libro de objeto de amor a sujeto amoroso. Y esa pregunta es si yo realmente como papá o como mamá quería ser papá o mamá o me tocó ser papá o mamá, ¿sí? Porque hay casos donde uno quiere ser papá o mamá y hay casos donde a uno le toca ser papá o mamá. ¿Por qué arranco haciéndoles esta pregunta ya cuando hablamos de esa intervención sociofamiliar? Porque es que cuando yo realmente quiero ser papá o quiero ser mamá, pues yo pongo todo de mi parte para buscar la forma de exaltar los potenciales o de hacer más visibles los potenciales de mis hijos, ¿sí? Y tengo una historia muy linda, un paciente mío también con diagnóstico de dislexia y disgrafia. Yo le hice el diagnóstico cuando tenía 6 añitos, 7 añitos, perdón, 7 añitos tenía. Pero a este niño le encantaban las historias, le encantaba escuchar historias, le fascinaba escuchar historias de todo el mundo. Incluso conoció al escritor infantil Aníbal, Jairo Aníbal, creo que es Niño el apellido, Jairo Aníbal Niño, y quedó fascinado. Y resulta que pues un día se me ocurrió decirle, ven, ¿y por qué no inventas tus cuentos que tú tienes muy buena imaginación, los grabas y después los escribes en el computador? Pues empezó a hacer esto y a sus 9 años sacó su primer libro. Juan David Botero, a los 9 años sacó su primer libro, que es una belleza de libro, es un libro de historias infantiles, es una belleza, visualmente, literariamente, es una belleza de libro. Y esto se dio porque la mamá que quería ser mamá, no le tocó ser mamá, no fue un embarazo que le tocó aceptarlo, no, fue un embarazo que quiso ella, que realmente disfrutaba ella su rol de madre. Ella dijo, no, yo quiero ayudarle a mi hijo y le metió la ficha y le metió la ficha y estuvo detrás del editor ahí, puyando y puyando y puyando hasta que logró que el editor realmente leyera. Y cuando el editor leyó los cuentos de su hijo, dijo, este chino es un talento. Sí, ya en este momento creo que ha escrito 4 libros, ¿sí? Entonces, por eso les decía, esa colaboración que se tiene que dar entre papás, educadores y profesionales de la salud inicia
con la intención de los papás querer ser papás, ¿sí? Ojo, porque hay momentos donde uno de papá o de mamá cae un poquito en desesperanza y hay que estar muy pendientes de eso, de evitar caer en esa desesperanza, porque infortunadamente la desesperanza nos lleva a veces a abandonar y a veces pasa en el proceso terapéutico. Entonces uno dice, no, y lo llevo a terapias, y lo llevo a terapias, y lo llevo a terapias, y ya me cansé. Y resulta que pues, las terapias ayudan, sí, pero eso sí, ojo con esto, queridos papás. Si yo como papá o mamá veo que mi hijo está empezando a poner resistencia por ir a las terapias, tengo que inmediatamente hablar con el terapeuta y decirle, algo está pasando. Tenemos que mirar qué es lo que está pasando, pero algo está pasando, ¿sí? Yo tuve el caso de una niña que no quería venir a terapia y no quería venir a terapia. Y empezamos a mirar, y es que, claro, la terapia de la niña era los viernes a las 2 de la tarde, y resulta que los viernes era el único día que ella salía y podía jugar con sus amigos del conjunto. Entonces yo le dije a la mamá, no, pues hagamos otro plan. Entonces organizamos que la niña pudiera venir un poquito más temprano, que ese día, pues como es el viernes, entonces casi siempre la última hora hacían era dirección del grupo, entonces le dije, probamos cada 15 días para que venga más temprano y con eso de aquí sale y alcanza a estar con sus amigos. Ya nunca más la niña volvió a quejarse de venir a terapia, ¿sí? Entonces, ahí es importante esa comunicación, ese contacto y esa colaboración que tengamos entre papás, educadores y profesionales de la salud. Respecto a la comunicación, pues es fundamental, ahí ya me adelanté a lo que les iba a decir, es fundamental eh, hablar de los conflictos. Es importante hablar de los conflictos, incluso, otra vez, va una pregunta para papá y mamá. Si viven juntos, papá y mamá, si siguen siendo pareja, es importante que cuando haya un conflicto de pareja busquen hablar y solucionarlo lo más pronto posible, porque precisamente una de las características de los niños con algún tipo de neurodiversidad es que estos niños son muy sensibles emocionalmente. Niños, niñas o adolescentes, ellos son muy sensibles y ellos todo lo captan. Y si ellos ven un poquito de tensión en la casa, ellos inmediatamente captan esa tensión, ¿sí? Entonces, es importante saber que no vale la pena engañarlos, decirles "Es que estoy llorando, no, es que me entró un mugrecito en el ojo, no, eso no vale la pena porque ellos sí son muy perceptivos. Y he tenido niños con diagnóstico de autismo que uno cree que no, y sí, con las figuras de apego, digamos, si ese niño con diagnóstico de autismo es muy apegado a la mamá, ese niño percibe todo lo que siente la mamá. Y el día que la mamá está más estresada, ese niño está que no se lo soporta a nadie, ¿sí? Porque está inquieto, porque está agresivo, porque está impulsivo. Pero el día que la mamá está tranquilita y relajada, ese niño funciona a las mil maravillas. Entonces es importante esa comunicación inicialmente entre papá y mamá y luego ya con el colegio. Y ojo con esto. A veces, y esto lo he podido ver en muchos casos, a veces los papás, cuando tenemos nuestros hijos con alguna característica neurodiversa, a veces nos ponemos un poco paranoicos, ¿sí? Y en esa paranoia, entonces, no, es que a mi hijo lo están maltratando, es que a mi hijo tal cosa. No, o sea, no necesariamente es así. ¿Qué sucede? Que sí hay situaciones que si, por ejemplo, los profesores desconocen el funcionamiento cerebral de ese niño o de esa niña, sí pueden cometer errores, pero por ignorancia, no porque realmente quieran lastimar a ese niño o a esa niña. Pero cuando a veces pasa, a veces los colegios exigen, incluso los conflictos se tienen que dar. He tenido casos de papás que dicen, "No, es que a mi hijo le están haciendo bullying". Claro, sí es muy importante hablar del bullying, del acoso escolar y es importante hablar con el colegio y es importante que se tomen medidas, pero eso sirve. Es decir, sirve tener conflictos para poder aprender herramientas para enfrentar esos conflictos, ¿sí? Independientemente del diagnóstico que tengan. He tenido pacientes también con diagnóstico de discapacidad cognitiva y tienen conflictos y les enseñamos a solucionar los conflictos y les enseñamos a solucionar los conflictos con los compañeros. Y cuando aprenden a solucionar los conflictos, la comunicación entre ellos mejora. Tercero, ese apoyo emocional y social es fundamental. Es clave que siempre haya ese apoyo emocional. ¿A qué se refiere ese apoyo emocional? A que seamos capaces de reconocer lo que sienten estos niños, lo que sienten
los adolescentes, lo que sienten los papás, eso también es muy importante porque es que uno de papá y de mamá también siente un montón de cosas y a veces, y yo he tenido acá papás que me dicen, venga, yo quiero que esta cita la tengamos, la tenga conmigo, yo necesito hablar y qué maravilla. Y yo les digo a los papás frescos con confianza, incluso muchas veces les doy mi número personal, les digo, si pasa algo, escríbanme, cuéntenme y organizamos un espacio para hablar porque hay momentos donde uno también se sobrecarga y es importante buscar uno de papá o de mamá estar lo más tranquilo posible para poder dar lo mejor de uno. Si uno no está bien, pues obviamente lo demás se complica. Ahora, ¿por qué es esencial esta intervención sociofamiliar en el contexto educativo? Primero, pues porque hay un aumento en el bienestar, pero ojo con esto, no solamente en el bienestar de ese niño, niña o adolescente con neurodiversidad, sino también en el bienestar de la familia, pero además de eso, en el bienestar de todo el grupo. Cuando un grupo de clase aprende a aceptar esa diferencia, aprende a aceptar que hay un estudiante o dos o tres estudiantes que tienen un funcionamiento neurológico diferente, empiezan a volverse más empáticos y empiezan a volverse más humanos. Entonces eso es fundamental. Segundo, la personalización del aprendizaje, eso es crucial que los colegios lo empiecen a trabajar. Es crucial que los colegios aprendan a personalizar el aprendizaje, que aprendan a hacer un diseño con unas estrategias que apunten realmente a las necesidades específicas de ese estudiante, pero sobre todo optimizando la experiencia de disfrute del aprendizaje, porque infortunadamente muy pocos estudiantes, incluso estudiantes que no tienen ninguna característica neurodiversa, no se disfrutan el colegio, pues porque el colegio se encargó de que no se disfrutara el colegio. Pero si por el contrario creamos ese espacio de enriquecimiento escolar donde el aprendizaje se vuelva a disfrutar, pues digamos que la excusa son los estudiantes que tienen características neurodiversas. Esa es la excusa, pero el beneficio va a ser para todos, porque es que entonces vamos a repensar el estudio, vamos a repensar la educación, apuntándole a que la educación realmente es algo que se pueda disfrutar y no que sea una carga por cumplir, ¿sí? Y por último, pues está la inclusión, que realmente la inclusión es, y miren cómo ayer casualmente hablaba con una psicóloga de un colegio que me decía, es muy simpática, y ella decía, no, yo ayer entré a saludar a los de 11 y les dije, bueno, ¿cómo están todas, todos y todes? Y entonces todos, ay, profe, no, ¿cómo va a ser eso? Ay, no, no. Y entonces hacían la reflexión, los mismos estudiantes decían, eso es una bobada, lo de todas, todas, todes, porque supuestamente es inclusión, pero la inclusión se queda solo en palabras, cuando la inclusión real tiene que verse es en las acciones, no en las palabras. Entonces, el cuento de que el lenguaje inclusivo, pues sí ayuda, pero realmente lo que más ayuda son las acciones de inclusión, esas acciones que implican el aceptar a los otros. Bueno, y para terminar, pues entonces voy a hacer un análisis muy rápido de esa relación entre esos tres componentes. Entonces, número uno, pues hay una red interdependiente, es decir, cada uno es independiente, pero entre los tres se conectan, que son escuela, familia e infante. Y definitivamente, pues el enfoque tiene que implicar la comunicación y el apoyo. ¿Por qué es tan importante la escuela? Porque la escuela va a proveer ese entorno social y eso va a favorecer el desarrollo integral, ¿sí? Casualmente ayer hablando con Miguel de Suiría, mostraba cómo en Corea del Sur, peor que el suicidio es la soledad. O sea, en este momento lo que más está afectando a la población, pues, pienso yo que a la población mundial, pero por lo menos estadísticamente hablando, ya se sabe que en Corea del Sur la mayor generación de problemas en salud mental y que termina generando muerte, ojo, no suicidio, muerte, ¿sí? No es el suicidio, sino la muerte por soledad, ¿sí? Resulta que los niveles de soledad se han incrementado de una forma impresionante y precisamente eso tiene alguna relación con la escuela, porque es que la escuela es el entorno social. Hacia los años 1700, la familia era grandísima.
Entonces uno de hijo era educado por sus abuelos, por sus tíos, por sus primos, además que de alguna manera éramos un poquito más gregarios. Entonces había un montón de gente alrededor de uno formándolo, no enseñándole matemáticas, no enseñándole español, inglés, no, enseñándole a ser honesto, enseñándole a esforzarse, enseñándole a ser respetuoso. Toda esa gran familia ayudaba, enseñándole a solucionar los conflictos con los demás. En la actualidad, pues cada vez las familias se han ido reduciendo, y actualmente, pues la mayoría de niños son hijos únicos, y lo peor de todo es que a veces son hijos únicos de hijos únicos, entonces solamente tienen papás y abuelos, ni siquiera tienen tíos, ¿sí? Entonces, ¿a quién le cae esa responsabilidad? Pues infortunadamente o afortunadamente esa responsabilidad le cae al colegio. Entonces el colegio es el que ahora tiene que empezar a proveer ese entorno social, pero resulta que el colegio tampoco saca el tiempo para enseñar esas, valga la redundancia, esas enseñanzas afectivas. O sea, el colegio no tiene tiempo de enseñar a ser honesto, de enseñar a ser responsable, de enseñar a ser respetuoso, no porque se le da prioridades al desempeño académico. Entonces, ¿qué es lo importante del colegio? Que el colegio empiece a promover esa posibilidad de formar seres humanos, no solamente de educar y no solamente de sacar buenos ICFES y solamente sacar buenas notas, no, es realmente formar unos seres humanos integrales. Y definitivamente, como les decía antes, la escuela tiene que reformar, tiene que reconstruir el proceso de educación y el proceso de evaluación, los procesos didácticos tienen que generar un cambio. Obviamente, tiene que haber la promoción del talento, tiene que haber la promoción del esfuerzo, de la responsabilidad, pero tenemos que modificar los sistemas de evaluación. Definitivamente, la evaluación es necesaria, pero hay otras formas de llevar a cabo esa evaluación. ¿Cuál es la responsabilidad de la familia? Pues los principios de vida. Miren que esto también es muy importante que lo tengan claro. Existe algo que llamamos valores, pero que realmente no son valores. Lo que los seres humanos tenemos es la capacidad de valorar. ¿Qué es lo que valoramos los seres humanos? Los principios de vida. Por ejemplo, en mi caso, para mí un principio de vida fundamental es la honestidad. Entonces, ese es mi principio de vida y yo valoro ese principio de vida, el ser honesto, ¿sí? Entonces, yo soy honesto con mi familia, soy honesto con mis pacientes, soy honesto con mis colegas, soy honesto con todos los que trabajan, porque es importante para mí no engañar a los otros seres humanos. Entonces, ese es un principio de vida que yo le transmito a mis hijos, pero no con regaños, no con cantaleta, no, con mi ejemplo, así de sencillo. Las expectativas, ojo con eso, porque las expectativas siempre van a ser fuentes de sufrimiento. Si yo pongo expectativas sobre mis hijos, si yo pongo expectativas sobre mi pareja o si pongo expectativas en mí mismo, voy a generarme sufrimiento, ¿sí? Por el contrario, cuando yo simplemente doy lo mejor de mí en cada cosa que hago, pues termino experimentando satisfacción del logro. Y por último, las herramientas afectivas. Definitivamente los papás tenemos que capacitarnos mucho en el manejo de esas herramientas afectivas. Es crucial que los papás sepamos cómo solucionar los conflictos con nuestros hijos, que utilicemos cada vez mejores mecanismos. Por eso al principio les decía, ¿qué hubiera pasado si yo me pongo a regañarlos o a gritarlos acá o a amenazarlos porque no aprendieron a leer los códigos que yo les mostré? ¿Sí? Pues obviamente ustedes se bloquean. Entonces, las buenas herramientas afectivas es, venga, ¿cómo voy a solucionar este problema con mis hijos? Y por parte del infante, pues el infante es ese niño o esa niña o ese adolescente neurodiverso que está en el centro de la triada, está ahí en la mitad. Y la forma en que percibe y experimenta tanto su entorno educativo como familiar va a influir directamente en ese desarrollo emocional, social y académico. Y casi que todo su bienestar va a depender de ese equilibrio entre la comunicación de la escuela con los padres de familia y la forma en que ambos, tanto los profesores como los padres, solucionan los conflictos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ese estudiante termina siendo la manifestación de esa adecuada comunicación entre escuela y papás, ¿sí?
En algún momento yo hablaba del síntoma del hogar, ¿sí? Cómo ese estudiante o esa persona, ese niño o niña con problemas de comportamiento terminaba siendo el síntoma del hogar, o sea, termina siendo como el síntoma de que hay un conflicto a nivel del hogar, ¿sí? Pero ahora me atrevo a decir que ese estudiante neurodiverso, cuando tiene problemas a nivel de salud mental, es el síntoma de esa mala comunicación entre escuela y hogar y de ese mal funcionamiento entre ambos. Entonces es crucial que cada vez busquemos la forma de crear un entorno muchísimo más empático y muchísimo más adaptado a esas necesidades que nuestros hijos y nuestras hijas sienten. Acá les pongo unas conclusiones personales, la reflexión final, y es que, pues definitivamente la intervención sociofamiliar en infantes neurodiversos basada en la triada, es decir, esa conexión entre escuela, infante y familia, es clave para promover su desarrollo integral. Segundo, cuando reconocemos esa neurodiversidad como una riqueza, logramos cada vez mejorar las estrategias educativas y crear un entorno de apoyo afectivo, no un entorno limitante. Y aunque existen desafíos, que los hay, ¿sí? Porque hay recursos limitados, porque a veces no está el docente de apoyo, porque, bueno, en fin, hay mil complicaciones que tenemos y que tienen que ver muchas veces con el tema de los recursos económicos. Pues a pesar de eso también hay grandes oportunidades y podemos cada vez trabajar más prácticas inclusivas y podemos cada vez trabajar una mejor formación continua y un mejor trabajo conjunto, ¿sí? Entonces ahí la clave está es en que pues cada uno de nosotros vaya asumiendo su responsabilidad y al asumir esa responsabilidad pues aprendamos cada vez más sobre lo que implica la neurodiversidad y sobre esas estrategias de fortalecimiento. Y solamente a través de esa colaboración es que podemos garantizar que estos infantes neurodiversos alcancen su máximo potencial en ese entorno inclusivo y comprensivo. Entonces hago una pregunta de cierre y es si cada uno de ustedes allá en sus hogares o donde se encuentren está realmente implementando esa triada. O sea, hay que tener en cuenta que voy a hacerlo a través de una analogía, ¿sí? Esa relación entre padres y colegio y equipo terapéutico, pues en últimas es algo así como una relación de pareja, ¿sí? Si hay una buena relación de pareja, todo funciona, pero si hay una mala relación de pareja, si hay problemas de comunicación, si hay problemas de confianza, pues obviamente va a haber un caos y los perjudicados realmente van a ser nuestros hijos. Entonces, analicen eso, si realmente ustedes están implementando esta triada en cada uno de sus hogares. Bueno. Sí, sí, Susan, y eso es importante. Yo tengo clarísimo que no todos los colegios son para todos los niños y no todos los niños son para todos los colegios. Y es muy importante que aprendamos eso. Y si yo veo que el colegio, incluso hay muchos papás que me preguntan, ¿saco al niño del colegio o no lo saco? Yo les digo, miren, lo mejor que uno puede hacer es ir al colegio y decir, miren, hablar con coordinación, con psicología, con la persona que corresponda y decirles, miren, realmente queremos como papás o como papá o como mamá, queremos sacar al niño del colegio por esto, por esto, por esto y por esto. Queremos saber ustedes qué piensan. Cuando el colegio le responde a uno, mire, si quiere llévese a su hijo, ya. Uno sabe que es la mejor decisión, que definitivamente ese colegio para nada le interesa al hijo de uno. Pero si el colegio dice, no, ¿cómo así? Espere, no, espere que vamos a tomar medidas, mire, vamos a hacer este plan, vamos a hacer esto, nos volvemos a reunir en 8 días o en 15 días y vamos a ver si los cambios surtieron efecto. Ahí es donde uno dice, ah, bueno, o sea, sí están poniendo de su parte. Y como en el caso tuyo, Susan, pues si no dan respuestas, si cada vez hay cambios y realmente no hay, como dice uno coloquialmente, no hay un doliente de la situación, pues sí, es mejor buscar un colegio donde realmente nuestro hijo, nuestra hija se sienta cómodo y se sienta feliz y aprenda desde la felicidad y desde el disfrute y no desde el sufrimiento. Bueno, me gustaría muy rápidamente en estos 3 minutos que quedan que alguno de ustedes escribiera, los que quieran, escribir ahí en el chat en una palabra, una sola palabra, qué sintieron. Una sola palabra que defina qué sintieron. Miedo, rabia, tristeza, alegría, tranquilidad, optimismo, ¿qué sintieron? Orientación. ¿Y eso qué te hace sentir, María? ¿Qué emoción te hace sentir? El sentirte orientada, ¿qué emoción? Tranquilidad, optimismo, ¿qué? Esperanza, tranquilidad, eso, chévere. Tranquilidad, muy bien. Miren cómo
y yo insisto mucho en eso, ¿no? En que pongamos la palabra que representa nuestra emoción, porque eso hace parte de las herramientas afectivas. El que descubramos qué es lo que sentimos, qué estoy sintiendo yo en este momento. Casualmente le decía esta mañana a unos papás, les decía, es que eh, los seres humanos somos seres emocionales, nosotros no somos seres racionales, somos emocionales. Lo que manda nuestra vida son nuestras emociones. Y muchas veces no somos conscientes de lo que estamos sintiendo, ¿sí? En cada una de estas respuestas que ustedes están dando, pues es muy bonito. También a veces se siente angustia, también se siente miedo. Y miren que esas emociones también es importante reconocerlas. O sea, si yo siento angustia o si siento miedo, pues tengo que buscar la forma de enfrentar ese miedo. La angustia es un miedo exagerado, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. O sea, el miedo es la emoción básica, ese miedo que se exagera un poquitico es la ansiedad y esa ansiedad que se exagera es la angustia, ¿sí? Que obviamente se hace de una forma inconsciente, no consciente. O sea, no es que uno a propósito diga voy a crecer mi miedo, no, pero sí es importante. Edwin, frente a la ignorancia, estudiar más, seguir estudiando, seguir leyendo. Esto es una maravilla. A mí me encanta aprender. Yo, cuanto libro me cae en las manos. Uy, a propósito, les recomiendo un libro espectacular que me estoy leyendo, que me lo recomendó Miguel de Subiría. Se llama La generación ansiosa. Es un libro espectacular. Es casi que yo pienso que es obligatorio que lo lean todos los papás, porque es un análisis de cómo la tecnología está dañando la salud mental de nuestros hijos. La generación ansiosa es del doctor Jonathan Haidt. Voy a escribirles acá en el chat, porque sí vale la pena que a los papás que les gusta leer, vale la pena que lean ese libro. La generación ansiosa. El autor es Jonathan Haidt. Es excelente ese libro. Para que ustedes se den cuenta, realmente la tecnología, sobre todo el inadecuado uso de la tecnología está dañando la salud mental de nuestros hijos y sí, y a veces hasta en nosotros los adultos. Ahora, algunos de ustedes en una frase corta, una frase muy cortica, ¿qué idea les quedó clara hoy? Así que comprendieron hoy una idea clara en una frase corta. Hoy me quedó claro tal cosa. Que cada contexto tiene un propósito fundamental que nos permite un mejor resultado. Chévere, muy bien. Fortalecer las habilidades de nuestros hijos, más que centrarnos en las dificultades. Qué bonito. Muy bien. La triada. Muy bien. Me queda claro el vínculo que hay hijo con madre. Ajá, muy bien. Aprender y crecer juntos a nuestros hijos, sí. Siempre en las universidades traen habilidades únicas. Qué bonito. Ese está muy chévere, Adrián. Así es. Muy bien, explorar los talentos y fortalecerlos, acompañar cada momento de sus vidas, enseñar con amor y no con amenazas, ajá, y conocer las fortalezas de la mejor, tiene potenciales. Ay, qué bonito, esa frase está muy linda, Natalie. Mi hijo es único y tiene potenciales, qué bonito. El apoyo en pareja y familia, muy bien. Bueno, me alegra mucho leer esas respuestas, es muy satisfactorio para mí poder leerlas porque siento que comprendieron algo, comprendieron la esencia. Me encantó lo de bajar la intensidad de las expectativas y de estar presentes ahora haciendo lo mejor. Oye, qué bonito, Paola. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Fortalecer los vínculos, fortalecer los talentos desde el apoyo incondicional. Muy bien. Y la última pregunta que voy a hacer, pues la idea es que la conteste cada uno de ustedes, no en el chat, pero contéstenla. Ojalá busquen algo en que escribir, pero no en el chat. Eso es algo muy personal, muy íntimo. Escriban. ¿Qué van a hacer? A partir de hoy voy a hacer esto. Voy a buscar el potencial de mi hijo o voy a enseñarles responsabilidades, o voy a mejorar la comunicación con el colegio, con mi pareja o con mi expareja, pero propónganse algo, una sola cosa y escríbanla. ¿Listo? Bueno, queridos papás, queridas mamás, muchas gracias por estar acá conectados. El hecho de que estén conectados, 61 participantes tenemos, eso es algo muy bonito, porque el hecho de estar acá conectados escuchando esto que les estoy contando, pues es un acto de amor.
El amor se define es por acciones, no por palabras. Entonces, esto es un acto de amor, lo que ustedes hacen por sus hijos. Y pueden decirle a sus hijos, mira, hijo, hija, te amo y ¿sabes cómo te amo? Porque hoy estuve aprendiendo más sobre cómo hacer mejor mi rol, sobre cómo disfrutar más mi rol. Bueno, entonces les deseo también una feliz jornada, un feliz fin de semana. Yo ya tengo a mi paciente acá en espera. Entonces, espero que nos veamos en otro momento. Un fuerte abrazo y nuevamente muchas gracias, como siempre, a todo el equipo de INEA, a ese excelente equipo profesional y humano que tienen ustedes una calidad humana espectacular. Bueno, nos vemos entonces. Un fuerte abrazo.